Glorificado es el Todopoderoso en esta hora. Grande, majestuoso es Él. Qué maravilloso de parte de Él participar de sus grandes provisiones diariamente, espirituales, físicas, materiales, económicas. Grande y maravilloso es Él por el regalo de la vida para este mundo. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo. Los que también, por su misericordia, nos sentamos a la mesa a participar de la cena del Señor. Es importante tener un oído circuncidado y un corazón limpio para que el Todopoderoso sea el que se posesione en nosotros. Estas enseñanzas que el Señor nos trae son profundas, son maravillosas. Lo vuelvo a repetir como en las otras enseñanzas. Si no estamos en el Espíritu, no las vamos a entender. Los grandes siervos del Señor a través de la historia fueron llevados en el Espíritu a lugares especiales para recibir las palabras del Señor. Hay muchos todavía no han entendido. Y de pronto se retiran. No lo haga así. Sigue oyendo. Ve a YouTube 85 conferencias que nos ha dado el Señor. Escúchalas. Todas. Y podemos darnos cuenta de la profundidad de las palabras del Señor. Muchos que hace 20 años, ¿por qué no 25, 30? Que no daban un peso por las palabras que el Señor traía a través de este siervo. Y hoy están oyendo. No se entiende de pronto con un solo mensaje. No se puede entrar a juzgar una sola enseñanza e increparla, habiendo oído solo una enseñanza. Hay que oír lo que el Señor nos ha traído a la mesa.
Me viene a la memoria el ejemplo de aquellos 5,000 y más que seguían al maestro por todos los lugares. Tenían hambre, les daba de comer. Tenían sed, les daba de beber. Estaban enfermos, los sanaba. Sus palabras majestuosas confortaban sus corazones y les seguían, beneficiándose de todo el bien que procedía del maestro para el pueblo. Pero cuando mi Señor les apretó las riendas y empezó a mover sus tiendas, sus estacas fueron zafadas para mover las tiendas. Dijeron todos los que estaban en una línea naturalista, carnal: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Y fueron desfilando, se fueron yendo. Creo que también el jovencito que tenía los peces y los panes, los cuales fueron multiplicados para dar de comer a la multitud, creo que se fue también con sus familiares. Se quedó el Señor con sus apóstoles y les dice: ¿queréis iros vosotros también? Y ellos respondieron: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero el gran predicador, el gran maestro, el enseñador de enseñadores, le sigue una multitud y se queda con 12. No lo inmutó. No se conmovió por eso, sino con autoridad se dirige a sus apóstoles y les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Hagamos la elección de los apóstoles. Quedémonos. Oímos hoy, no entendemos. Oímos mañana, entendemos. Porque mi Señor dice: los entendidos entenderán. Sus mismos discípulos no le entendían, andando con Él, viendo, oyendo, no le entendían. Hasta que mi Señor les fue revelando poco a poco, hasta establecer su poderosísimo fundamento en ellos, por medio de los cuales hoy, a través de sus cartas poderosas e inspiradas por el Espíritu, estamos oyendo y estamos participando nosotros hoy con la revelación del Todopoderoso. Firmes y adelante. No seamos blandengues. No entres a juzgar esto con tu propia ideología y a confrontarlo. Porque si no hay un despojamiento total, no podremos ser vestidos por el Todopoderoso. Porque Él tiene su cetro extendido, tiene la mesa servida. Solo sentémonos y oigamos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ese hoy es diariamente. Porque la puerta en el cielo está abierta.
Reflexionemos con estas palabras y expongámonos a seguir oyendo al Maestro, amados, porque Él nos quiere edificar. Continuamos con el jinete de Revelación capítulo 6, verso 4. El jinete del caballo rojo. Estamos en el punto rojo, tipología de la sangre. Hoy, la parte 9 de este sello. Mira hasta dónde vamos ya, con palabra profunda y revelada del Todopoderoso. Parte 9 del jinete del caballo rojo. Título del tema hoy: la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. Y a Jesús y a Yeshua, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Y Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 2, dice la Sagrada Escritura a la letra así: elegidos según la presciencia, no la presencia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Vamos a tener mucho énfasis en esta enseñanza en la palabra habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama. Es real que un clamor va acompañado de palabras, pero hablar y clamar hay diferencia. El término clamar aparece constantemente en la Biblia. El clamar es un grito que se pronuncia con fuerza. O una voz suave que se eleva en momentos de aflicción. Eso es clamar. Es un grito que se pronuncia con fuerza, o una voz suave que se eleva en momentos de aflicción. Clamar, quejarse, lastimosamente, quejarse, dar voces, lastimosamente pidiendo favor o ayuda. Ese es el término definido
de clamar. Y la sangre de Abel clama hasta el día de hoy. Esos son los puntos. Pero hoy vamos a lo que significa un poquito el término habla mejor que la de Abel. Vamos a definir esta palabra, hablar o habla. Facultad de hablar. Un similar, voz, palabra y lenguaje. Nombre femenino, acción de hablar. Un similar, expresión, locución. ¿Cómo se puede clasificar el habla? En virtud de la finalidad a que corresponde cada uno. Además, agrupa los actos de habla en 5 tipos nuevos, que son actos asertivos o representativos, actos directivos, actos compromisorios, actos declarativos y actos expresivos. Mire todo. El desenlace de la palabra habla. Y dice el texto, y a Jesús y a Yeshua, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Alabanzas al eterno, poderoso y grande, majestuoso Señor. A Jesús, a Yeshua, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Empieza el escritor sagrado hablando de nuestro Yeshua como el mediador del Nuevo Testamento. Y continúa. En ese punto, los apóstoles lo entendieron muy bien. El apóstol Pedro en Hechos 4:12 y en ningún otro. Hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es una gran verdad. Aunque muchos han tomado este texto para combatir, guerrear, pelear contra los otros grupos, pueblo del Señor, que de pronto no les ha sido revelado la profundidad que encierra el nombre poderoso del Eterno. Pero estas palabras están dadas para todos nosotros, para todos pueblos del Señor que se ha dividido en diferentes grupos a través de la historia y en el mundo hoy. Está en la mesa
servida la esencia, la revelación, la profundidad, la grandeza del eterno, alto y sublime. Porque así dijo el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En ese solo término, mediador del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Hay de parte del Señor mucha palabra. Continuamos. Y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Por eso muchos que se han retirado de seguir esta palabra y no han oído la de hoy, óigala, recíbela, vívela, caminándola. Si no entiende, párese, siga oyendo, que el Maestro está guiando, porque lámpara es a mis pies, a nuestros pies, sus palabras, y lumbrera a nuestro camino. Cada camino del ser humano que se ha establecido a caminarlo a través de los tiempos necesita una luz para que pare. Paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Es cuestión de sabios. Es cuestión de sabiduría, pararse uno, mirar y recibir dirección. Si tengo que redireccionar mi camino, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, correctos, pero su fin son caminos de muerte. Por eso el mundo entero murió espiritualmente. Y el Señor nos está resucitando hoy. Y eso lo entendió el apóstol Pablo y los apóstoles. Pablo a los Efesios, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El ungido eterno nos está alumbrando para no seguir más en caminos desviados, andando en oscuridad. Porque Él es la iluminación eterna. Cada que voy de parte de mi Señor a llevar estas palabras de Él, siempre mi oración: Señor, que tu palabra sea más que una bomba atómica de luz, que cuando caiga
las tinieblas se esparzan, porque la luz se establece. Es lo que mi Señor quiere, establecer su luz poderosa en el mundo entero. El apóstol dijo ser rociados. Estamos hablando de algo que los apóstoles confirmaron al andar con el Maestro. Expresiones del Maestro: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna o vida permanente en sí. Los apóstoles fueron más allá, confirmando todos los dichos del Maestro, los cuales les fue revelado para confirmarlo. Porque en las palabras del Maestro no crea que ya lo hemos hablado todo. Hay tanta esencia profunda en cada dicho del Maestro, que el hombre, por estar en una ideología carnal, humanista e interpretativa, por el abismo doctrinal en que se encuentra, no ha podido ver la potencia de la esencia de las palabras del Maestro. Este servidor, mi Señor, me ha permitido leerme 23 veces la Sagrada Escritura, de principio a fin. Y estoy apenas empezando a ver, por la luz de Él, los errores de traducción y hoy horrores de interpretación. Pero Él está, porque Él es la luz. Y a la sangre del esparcimiento. Y Pedro dice: elegidos según la presciencia. La palabra de ciencia, el don de palabra de ciencia, nos llevará a las profundidades del texto sagrado. Como lo dijo mi Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No dijo el Señor: escudriñad las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos da la autoridad de profundizar, pero esa profundización ha de ser por el poder del Espíritu Santo. La palabra de ciencia, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados
con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. El escritor a los Hebreos dice la sangre del esparcimiento. Pedro dice ser rociados. Y es un punto que nos lleva a analizar algo que pasó en el Antiguo Testamento. En Éxodo 12, verso 19 al 30, y lo voy a leer. Éxodo 12, verso 19 al 30, que dice así: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Glorioso es el Señor. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. No tiene fin. Por eso todo continúa en la sangre del esparcimiento de mi Señor Jesucristo. Y como dijo Pedro, ser rociados con la sangre de Cristo. Guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos para siempre. Y será cuando habréis entrado en la tierra que el Señor os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. En Moisés la ley y en Aarón el sacerdocio, como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. No había casa donde no hubiese muerto. Toda la cobertura de Egipto estaba en muerte por todo aquello establecido por el Todopoderoso. Pero algo majestuoso
fue que el dintel de las puertas fue untado con la sangre y el heridor no podía entrar porque había una señal esparcida de sangre como lo había establecido el Señor. Y no podía entrar y matar a los que estuviesen adentro, porque estaban protegidos con la sangre rociada en los dinteles de las puertas. Así hoy, el apóstol, el escritor a los hebreos, sabía esto muy bien y expresa estas palabras: y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Sé que para muchos fue duro recibir la enseñanza pasada sobre lo que el Señor nos trajo acerca de la sangre de Abel, que sigue clamando, que clama, que susurra un clamor por venganza. Y hasta el día de hoy eso está. Pero la sangre de mi Señor Jesucristo, miren los términos, que habla mejor que la de Abel. Habla, no clama, habla. Y es similar de palabra, de lenguaje, de expresión, de locución. O sea, es una enseñanza desde el principio hasta el fin. El enfoque desde el principio hasta el fin de revelación. Está hablando de Cordero, del Cordero. En Revelación 19 de las vestiduras en sangre. ¿Por qué traigo este tema? Porque todo el color rojo del caballo, ese color rojo del caballo, nada que ver con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros términos que tienen mucho que ver con ese color rojo, como la plaga de sangre sobre las fuentes de Egipto, como la luna convertida en sangre, y otras terminologías tremendas que no son la sangre de Cristo, pero que este punto importante de hoy, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que habla mejor que la de Abel. O sea que nos está hablando de una enseñanza desde el principio hasta el fin, de lo que Él representa tipológicamente. Había podido dejar este tema para después y terminar allí. Pero si se hablaba de la sangre de Abel, teníamos que culminar el punto del color del rojo del caballo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que habla mejor que la de Abel. Puedo ampliarme mucho, pero no, porque después el Señor nos irá dando la revelación de pasajes sobre la función de la sangre y cómo se activa. Aunque voy a leer unos textos de Hebreos para ampliar el panorama y para dejarle una mesa servida para que usted se alimente, caiga de rodillas y le pida al Señor que le revele
Hebreos 2:17. Vamos a estudiar la Sagrada Escritura. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Amén. 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre. Hebreos 8:2. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Señor, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Señor, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez. Gloria al Señor. 7:27 de Hebreos. Que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Glorioso el Todopoderoso. 9:1. Tenía empero también el primer pacto, reglamento del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, que se llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Gloria al Señor. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Glorioso el Todopoderoso. Y Revelación 1:5. Revelación 1:5. Miren, amados, la poderosa palabra del Señor y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y 5:9 de Revelación. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Encerró todos los pueblos, por eso nadie puede juzgar a nadie. Todos hemos de ser juzgados por el Eterno. Todos hemos de ser guiados por el Eterno. Todos hemos de ser introducidos al camino nuevo y vivo, el cual Él nos abrió a través del velo de su carne, para que entremos y Él nos dirija todos los detalles en el mundo en los cuales nos hemos propuesto hacer. Porque si Él no lo hace, seguiremos desviados totalmente y tenemos que ser redireccionados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ser conducidos a través de Él al mismo cielo de la presencia del Señor, al cielo del conocimiento pleno de Él, sin contaminación, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y para terminar, amados, este punto de los 5 tipos nuevos de habla, actos asertivos, es una palabra de acierto firme del Todopoderoso, o representativos, es una palabra de representación tipológica de todo el plan tipológico de lo que representa la sangre del Señor, que habla mejor que la de Abel. Actos directivos, está hablando de ser direccionados en la dirección correcta, dejando la dirección errada. Es una palabra que habla de una dirección correcta. Actos compromisorios. Nos está estableciendo a través de la palabra un acto de compromiso con Él, sin intermediarios, sin intermediarios humanísticos. Actos de compromisorios, compromiso, comprométete con el Todopoderoso. No importa de pronto lo que tengas que dejar en el camino, porque es que todo lo del camino viejo hay que dejarlo. Si Él nos dice entrad pues por el camino nuevo y vivo, quiere decir que no nos podemos quedar en el camino viejo. Es el compromiso que nos está estableciendo a través de esa sangre que habla mejor que la de Abel. Actos declarativos. Está haciendo una declaración firme, positiva, de que Él tiene la palabra para todos nosotros, la única que nos puede conducir a la misma presencia del Señor, la única que nos puede conducir a esa gran ciudad que es Cristo mismo y estar con Él. Gloria al Señor. Y actos expresivos. Está hablando de expresión correcta. Está hablando de expresión, de expresar firme y positivamente lo que es correcto. Y que tenemos que dejar las expresiones incorrectas con las cuales nos hemos movido y se ha movido el mundo a través de la historia, expresando cosas erradas, torcidas y desviadas, masacrando al hermano, juzgando al uno y juzgando al otro. No nos olvidemos que todos fuimos formados y dominados por Caín, controlados por Caín. Escucha bien las enseñanzas y oye los detalles del significado, de lo que significaba
Abel doblarse ante Caín y ser controlado y ser juzgado, pues llegó el momento, por la poderosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo que habla, de entrar a su presencia a través de los aciertos, a través de las representaciones, a través de las directrices, a través de los compromisos y a través de las declaraciones y las expresiones de la palabra que habla, de la sangre del Señor que habla mejor que la de Abel. Glorioso, poderoso y majestuoso es el Señor. Nos veremos, amados, en la próxima enseñanza del jinete del caballo rojo sobre fue dado quitar la paz de la tierra, porque la paz del Señor también fue plagiada. Y después cerraremos con la espada que le fue dada a este jinete. Bendiciones para todos mis amados que en esta mañana están también sentados a la mesa, mi hermano Arbey Hidalgo, Sandra Contreras, Armando Caicedo, Magnolia Erazo, William Fernández, Luis Fe Gus y César Hurtado Retis. Bendiciones del Altísimo para ustedes, mis amados, para todos los que no salieron en visualización, pero que están oyendo, y todos los que van a recibir, amados, y compartamos esta palabra a nuestras familias, introduzcámoslas en el nombre del Señor, guiémoslas con dirección correcta. Por eso el Señor nos ha dado la especificación de qué es lo que significa habla la sangre de nuestro Señor mejor que la de Abel. También los invito a todos, hermanos, donde están todas las enseñanzas en orden en YouTube. 85 enseñanzas, conferencias que el Señor nos ha dado a través de este servidor. Óigalas, porque ahí hay una contextualización espiritual increíble también, de principio al fin, porque yo sé, yo mismo estoy estupefacto de la forma tan maravillosa que el Señor nos está hablando. Bendiciones del Altísimo para todos, amados. Dios les guarde. Y declarémonos en victoria, en el nombre del Señor, por la fe. Y expresando esta oración, quiero que la repitas conmigo. Tu poder en mí reprende los malignos. Tu unción en mí pudre los yugos, y tu verdad en mí consume la mentira, y me declaro bendecido por el Todopoderoso espiritualmente, físicamente, materialmente y económicamente. Dios les guarde a todos. Bendiciones.